Les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, el Atlante es su padre. Y este es uno de los ejercicios más interesantes por dos razones. Porque prácticamente esta es la primera película de ese hito que fue Cinematográfica Marte, la productora más importante de la época de la transición en el cine mexicano, poniendo el camino para lo que sería la estatización del cine, por lo menos en la forma de producir y de hacer contenido. Y por otro lado, pues porque aquí vemos la primera película de Jorge Fons, con su estilo y con su característica forma de retratar a la sociedad. Si por eso ustedes nunca saldrán de pobres, no. Si no saben tratar a una mujer. Trampas de Amor es una película de 1969 dirigida por 3 directores, Tito Novaro, Manuel Michel y Jorge Fons, y está compuesta en 3 segmentos: El dilema, Ivonne y La sorpresa. Seguimos viendo en este tipo de películas cómo el machismo termina siendo una crítica muy constante dentro de la historia del cine mexicano. Ya lo hacía Emilio Fernández en el pasado, y las nuevas generaciones siguen haciendo énfasis en la forma en la que las masculinidades se comportan. Y esto no es nada woke, ya venía desde 1969. Una de las cosas que tenemos que entender de estos 3 segmentos, pero principalmente este inicial, es que nos da la pinta de ser una película picante, una película de sexy comedia, una situación en la que estamos hablando de, pues sí, de sexualidad en el cine. Y lo más interesante de esto es que la revolución sexual va en sintonía con esta película y no desde la parte superficial. Y tiene que ver con esta diferenciación. ¿Cómo es que el sexo también se convierte en una construcción de necesidades y en una construcción del ego y en una construcción de cómo satisfacer algo de la personalidad? Y cómo esta libertad compete tanto a hombres como mujeres. Por eso en este tipo de películas vemos a los hombres pues que son, pues digamos que más vivarachos, son unos todas mías, bastante ágiles y astutos como un zorro. Y finalmente vemos que la contraparte pues tampoco se está chupando el dedo. Ambos géneros están jugando su propio juego para obtener lo que necesitan. Y la forma en la que está escrita esta historia sí nos plantea un asunto de que tal vez el cazador es el que termina casado. Te voy a dar unas pastillas que... Bueno, nomás procura no irte de abuso, ¿eh? No. Ahora verás. En el segundo segmento, Ivonne, estamos hablando de una historia mucho más profunda. Esta es dirigida por Manuel Michel. Y lo que estamos viendo en esta historia es otra forma de entender también este tema de la sexualidad femenina sobre todo. Tenemos una historia que nos está hablando de algo que podría estar dentro del estándar de un melodrama. Pero dentro del estándar de este melodrama estamos empezando a comprender que hay apariencias que no son reveladas. Y estas apariencias que no son reveladas son las que le dan ese toque principal a la historia. Podría parecer el segmento más flojo de la historia, de no ser porque la forma en la que se plantea este juego de la mosquita muerta, como dirían por ahí, sí tiene un giro que es abrumador, porque estamos hablando de trata de blancas. ¿Acaso es delito querer triunfar en la vida? Muchas estrellas americanas y mexicanas comenzaron desde abajo. El tercer segmento de Trampas de Amor se llama La sorpresa. Y Héctor Suárez en la parte donde su carrera empieza a explotar bonito, haciendo uno de esos personajes que tú dices solo lo pudo haber interpretado el Marlon Brando mexicano y de barrio. Sí, era una persona con un carácter bastante fuerte, pero precisamente ese carácter era forjado por su forma de actuar. Pues básicamente es el enfoque de esta vida sexual de las clases bajas, de la forma en la que, pues a veces, este machismo que existe en los otros 2 segmentos, en este se potencia mucho más porque es el machismo mezclado con ignorancia, porque inclusive, pues el personaje principal no sabe leer. Todo mundo tiene, pues ahora sí que una milpita y una casa chica. Y si en una relación de abuso crees que por ser abusivo ya la libraste, pues puede que te pinten la cara bien sabroso y sin que te des cuenta. Solo que los de aquí juntos están rezando con música de cumbia desde la medianoche. Tú hubieras hecho lo mismo si te hubieras ganado un campeonato de box. Orgulloso debías estar de tener un vecino famoso. Famosos mis calcetines. Estamos hablando de una de las películas que surgieron inmediatamente después del 68. Tiene esa carga de resentimiento contra las normas sociales, contra la forma en la que el gobierno de aquel entonces
terminaba siendo sumamente mojigato, sumamente opresor y sumamente enfocado en las buenas costumbres, las llamadas buenas costumbres que tal vez ni tienen de tan buenas, ¿no? Y termina siendo una película que retrata la hipocresía de la sociedad mexicana de 1969, todavía durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Más te valdría no haber nacido. ¡Órale, no empieces! ¡No sabes lo que estás diciendo! La sociedad de Wallerstein, con Fernando Pérez Gavilán, da origen a Cinematográfica Marte. Y Cinematográfica Marte produce las películas más vanguardistas del cine mexicano en este periodo, desde 1969 hasta la estatización y la creación de Conacine, Conacite 1 y 2 a mediados de los años 70. Y las características del cine que produce Cinematográfica Marte le dan un toque de vanguardia y un toque de originalidad y un nuevo aire al cine mexicano. Por eso esta película toca temas tan controversiales, tan tabú, tan golpeadores de la médula del conservadurismo mexicano. Es que en mi pueblo cuando uno ama, es para siempre. Ahora que si vamos al hilo conductor de esta historia, no solamente es el asunto de que sí, el título es Trampas de Amor y el amor es una trampa, pero lo más importante, y si usted aspira a ser guionista o ya es un guionista, tiene que ver esta película, porque es una lección de cómo hacer un plot twist. Para los que se enojan por no utilizar un castellano preciso, un giro de tuerca. Tú ya estás entendiendo que en el primer segmento, el señor Brandy pues está echando a las dos amiguitas. Y tú piensas, el final va a ser que va a terminar en una relación poliamorosa. Y esa es la importancia del giro de tuerca, porque vas a tomar una creencia y entonces te va a sorprender el resultado cuando todo te da sentido. Y generalmente esto sucede en una sola escena. Lo mismo vamos a entenderlo en el segundo segmento. Yvonne es esta mujer inocente, ingenua de pueblo que pues está siendo engatusada por este malandrín. El giro termina siendo sublime porque no lo ves venir. No encuentras una resolución. Y en el tercer segmento, el giro viene en la moraleja. Porque el carácter del personaje te hace sentir que pues si esta mujer se atreviera a hacerle algo, y al contrario, el giro termina siendo sorprendente porque en los círculos de mayor precariedad existen estos juegos mentales y existe esta forma de utilizar cierta astucia para salir adelante y para compensar las carencias con las que uno vive. Que precisamente la trama sea subvertida por algo que te impacte y que impacte a la audiencia. Y para escribirlo bien es importante saber establecer dinámicas claras entre los personajes, que definan su personalidad, que no los caricaturicen y que los lleve a entender que a lo mejor la reacción ya no va a ser la predecible. Y vamos a tener que cambiarle hasta el pelo. Venga conmigo. Una crítica sobre este tipo de películas es que durante los años 60 tenían un cierto sentido. Se utilizaba el texto de la sexualidad para narrar y exhibir cuestiones de la sociedad mucho más profundos. Y eso es algo que con el paso del tiempo y tal vez con la entrada de los años 70 se terminó diluyendo por culpa del cine de ficheras. Porque en una mente comercialista, ya hablamos hace unos episodios de René Cardona Jr., pues sí, el sexo vende, entonces hacemos películas con chichis y tangas. Y está bien, en cierto sentido, pero entender el recurso sin entender la profundidad termina haciendo que se devalúe el cine y el vehículo que te puede proporcionar el utilizar estos temas controvertidos para exponer otro tipo de situaciones. Y entonces vas a terminar viendo cuántas películas existen de Alfonso Sayas, de Rafael Inclán, del Flaco Ibáñez y de un montón de personajes de la época de los años 80 que pues la trama era como cualquier chiste de Polo Polo, básicamente. No lo vamos a tratar de describir intelectualmente porque ya estamos un poco cansados. La idea es sencilla. A veces necesitamos reivindicar este tipo de cine y verlo con ojos, sí, críticos, pero también con una apertura mental, porque nos está diciendo algo más de lo que estamos viendo. Aquí se ve el cine de Jorge Fons, que trata, como en toda su trayectoria, de hablar de cómo es el lenguaje y la convivencia de las clases bajas de la sociedad mexicana. Manuel Michel manejando el melodrama para simplemente sorprendernos con una historia donde la astucia puede más con cara de ingenuidad. O Tito Novaro con El Dilema nos muestra que a veces es más fácil engañar a alguien que cree que se las da de todas. No irse simplemente a lo predecible porque simplemente hay que vender. Y eso lo decimos porque estamos en una época donde el cine está entrando con el coqueteo hacia la inteligencia artificial. Y eso va a hacer que sea cada vez más predecible el contar historias.
Cuando el talento humano, el factor sorpresa, lo manejamos nosotros, porque cada cabeza es un mundo. Y para nuestro siguiente capítulo, y muy a nuestro pesar, una película de Mauricio Garcés.